de que la palabra de Dios pueda como salir, como si fuese una pileta, ¿no es cierto? Y que ayude y bendiga a nuestros corazones, nuestras vidas. Antes de dar los textos, el primer grupo de texto, siempre sería bueno recordar que la Biblia está dividida en dos testamentos, ¿no? El Antiguo y el Nuevo Testamento. El Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto. El Antiguo Pacto está conformado por 39 libros. 39 libros. Y el Nuevo Pacto con 27 libros. Juntos los 39 y 27 hacen 66 libros, ¿no es cierto? Esa es la Biblia que nosotros tenemos. En conjunto, la Biblia tiene 1189 capítulos. 1189 capítulos. También tiene 31.153 versículos. Un momentito. El Antiguo Pacto era de 39 libros, sí. El Nuevo Pacto 27. 27. Sí. ¿Y después qué dijiste? 1189 capítulos. Estamos entonces un poco entrando en lo que es la figura de lo que es la Biblia, ¿no? 66 libros, como dije, 39, 27, en total 66. El mensaje del Señor va a estar encuadrada en que Jesús llega a este mundo. Y entonces todas las cosas que los profetas dijeron, todas las cosas que pasaron como historia, se centran en Jesús. ¿Ok? Solamente quería enfatizar eso. Ahora, vamos a comenzar con lo que yo denomino los 4 fantásticos de la Biblia. Los 4 textos fantásticos de la Biblia. Para que se lo aprendan de memoria. Génesis 1.1, Juan 1.1, Juan 1.14 y Juan 3.16. 4. Entonces, Génesis 1.1, Juan 1.1, Juan 1.14, Juan 3.16. ¿Ok? ¿Otra vez? Perfecto, te estoy escuchando, Víctor. Gracias a Dios, perfecto. Génesis 1.1. Yo te escucho. San Juan 1.1. San Juan 1.14 y San Juan 3.16. Fácil, ¿no es cierto? No puedo escribir, no importa. Entonces escucho nomás. Yo después le voy a pedir a Nieves los apuntes que ella ha hecho. Ok. Bien, entonces vamos a tratar un poco de enseñarles cómo tratamos este primer grupo que yo le llamo los 4 fantásticos de la Biblia. Los 4, ¿no? Génesis 1.1, Juan 1.1, Juan 1.14, Juan 3.16. O sea, tenemos un libro del Génesis y los otros 3 textos son de Juan. Bien. Génesis 1.1 tiene 10 palabras. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿No es cierto? Primer texto. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. No creo que sea difícil de memorizarlo, pero si lo comenzamos a repetir, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. 10 palabras. Si usted puede ponerlo por palabras, entonces... Dios creó la tierra. Ahora,
La escritura comienza entonces con esas 10 palabras. Ahora escuche esto. Cuando usted toma un texto, cualquier texto de los que le voy a dar y lo tiene apuntadito allí, va a tratar de buscar a través del Espíritu Santo la ayuda, la enseñanza, la inspiración, para que usted pueda tratar de interpretar. Si usted tiene una Biblia de estudio, que incluso hay gratis, que las dan por internet, sería bueno de que usted se pare en ese texto y comience a hacer un análisis personal. Por ejemplo, Génesis 1:1, que dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Muy bien, ¿qué me dice eso? Entonces, déjeme más o menos indicarle cómo yo puedo recabar de varios lados, de varios pensamientos y los propios también esto. La escritura comienza con estas 10 palabras. Son los cimientos de la Biblia. El primer e irreductible fundamento para los siguientes 31.572 versos de la palabra de Dios. Génesis 1:1 abarca la totalidad de la verdad. Tenemos todo lo que necesitamos para creer lo que viene. Aquí en este texto tenemos todo lo que necesitamos creer lo que viene. Si este versículo 1 del Génesis 1:1 es verdad y lo acepto, todo lo demás en la Biblia es verosímil y tiene una coherencia lógica. ¿Ok? Vuelvo a repetir, si esta verdad, si este versículo es verdad y lo acepto, todo lo demás en la Biblia es verosímil y tiene una coherencia lógica. Génesis 1:1 nos dice que Dios es. Fíjate, este verso me va a decir que Dios es. Y en Apocalipsis 1:8, que dice en el principio, Él es el principio y el fin, Él es el alfa y el omega, el principio y el fin, el que es, el que era y el que será. Y está hablando ahí de Jesucristo, Apocalipsis 1:8. Entonces, Génesis 1:1 me habla de que Dios es, al igual que el último libro que es el Apocalipsis 1:8, Jesucristo es. ¿Qué es? Bueno, Dios es el que crea, el que habla, ¿no es cierto? Y esta es la base de todo el pensamiento racional y la verdadera esperanza de todo cristiano. Déjame repetírtelo. Génesis 1:1 nos dice que Dios es, al igual que Apocalipsis 1:8 habla de Jesucristo, que Jesucristo es. ¿Qué es? El que crea y que habla. Esta es la base de todo el pensamiento racional. Ahora, seguimos. Génesis 1:1 nos da raíces. Tú y yo tenemos un pasado arraigado en la gloria de Dios, cuya imagen llevamos, ¿no es cierto? Porque fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Fuimos hechos de una manera maravillosa y colocados en un ambiente que se ajusta a nuestras necesidades. El libro del Génesis nos da, por ejemplo, la historia de la creación, del pecado, del comienzo de una sociedad humana y del plan increíble de redención que Dios diseñó sin descartar Génesis 1:1. Ahora, abandonamos nuestras raíces y la realidad de la humanidad en la tierra se vuelve difícil, se vuelve compleja. Es increíble esto, ¿no es cierto? Ahora, Génesis 1:1 nos da un camino. Si tenemos un pasado, también tenemos un futuro. Si fuimos creados a imagen de Dios
tenemos un potencial eterno. Él debe tener entonces un propósito, Él debe tener un plan para el tiempo y la eternidad. Sin Él no vamos a tener trascendencia en este universo. Con Él tenemos raíces en un pasado o significado y un camino bendecido. Bien. ¿Se da cuenta? En Génesis 1.1 entonces estamos encontrando un camino, como también estamos encontrando raíces, como también estamos encontrando, lo cierto es que no estamos solos. ¿Por qué digo esto? Vuelvo otra vez a que puedan ir grabando su mente con este texto. Génesis 1.1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Los cielos y la tierra. Eso cuando se dice, por ejemplo, que creó los cielos, estamos pensando en la Vía Láctea, estamos pensando en los planetas, estamos pensando en que probablemente hay vida en otros lados, en otros lugares. Por eso es que es tan importante, ¿no es cierto?, que al ir aprendiendo un texto, comencemos a buscar su contexto, especialmente histórico. Y a veces eso es muy bueno cuando nosotros tenemos herramientas como comentaristas, como libros históricos que nos van enseñando justamente esta parte que la Biblia no lo dice. Simplemente en 10 palabras nos está diciendo que Dios es el creador de todas las cosas. Y Dios es el creador de esta galaxia, de esta Vía Láctea, ¿no es cierto?, del cual los científicos se han admirado de tan potente creación. Y eso lo hizo Dios. Y lo hizo Dios para que nosotros podamos gozarlo. Si alguien busca, por favor, el Salmo 19, hablando de esta creación. Si nos conectamos a la mente del salmista en el Salmo 19, es un salmo que a mí me encanta, que a mí me gusta, pero quiero que ustedes lo encuentren, lo busquen y lo memoricen también. ¿Qué dice el Salmo 19? ¿Verso? Amén. ¿Sí? Las obras y la palabra de Dios. Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra y otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje, ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol. Ok. Sale de su tálamo, se ale y como esposo que era cual gigante para correr el camino, de un extremo de los cielos de su salida y su curso hasta el término de ellos. Nada hay que se esconda de su calor. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, y que la que destila del penal. Hasta ahí del no. panal. Ok, gracias. Este es el Salmo 19, ¿no?, que tiene una inferencia con Génesis 1.1. Una vez más, dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Qué hermoso, ¿no es cierto? Estamos entonces haciendo un pequeño análisis de lo que significa Génesis 1.1. Bien, para los que se están integrando nuevamente, yo estoy hablando de cuatro textos que vamos a afirmar, por así decirlo, la Biblia en su contexto general,
Repetimos una vez más, Génesis 1.1. En el principio. No. Vamos a hacer los cuatro textos. Génesis 1.1, Juan 1.1, Juan 1.14 y Juan 3:16. Juan 3.16. Esos 4 textos los vamos a analizar hoy día, ¿no es cierto? Y vamos a darle un poco la pauta para que ustedes comiencen a trabajar también en esos textos, agregándole sus notas, sus comentarios, todo, ¿no es cierto? Entonces, ya vimos Génesis 1.1. Ya vimos Génesis 1. Vamos a Juan 1.1. En el principio, ¿no? San Juan 1.1. Si alguien lo lee, por favor. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Ajá. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Hay otras traducciones que no dicen verbo, sino que lo traducen por palabra. Entonces, en el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios, ¿no es cierto? Qué interesante entonces poder nosotros analizar este Juan 1.1, que tiene referencia en cierta manera con Génesis 1.1. Entonces, aquí podemos encontrar Dios en 3 en 1 y en Jesús 2 en 1. La pregunta es, ¿cómo puede ser que Dios sea Dios y aún así existir eternamente en 3 personas distintas? ¿Y cómo Jesús puede ser una persona pero poseer 2 naturalezas? ¿No es cierto? Porque cuando se une Jesús y Cristo, se está hablando en cierta manera que hay una persona divina, pero también hay una persona humana. Cuando se dice Jesucristo, se están uniendo ambas, ¿no es cierto? Ahora, Él es completamente humano porque tuvo sed, tuvo hambre, estuvo caminando por todo Israel, etcétera, etcétera. Y hay misterios. Este versículo toca ambos misterios. Lo que es el Cristo, lo que es el Verbo, dice que era Dios. Y sin embargo estaba con Dios en el principio, ¿no? Génesis 1.16. Si alguien por favor lo puede ubicar. 1.16. E hizo Dios las 2 grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que se señorease en el día, y la lumbrera menor para que se señorease en la noche. Hizo también las estrellas. Ok, ¿y qué sigue después de eso? Y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Ajá, para dar luz, ¿no es cierto? Estamos en Génesis 1, 16 y 17. Y para señorear en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas, y vio Dios que era bueno. Ok, vamos al 26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. ¿Y el 27? Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Ok, entonces el creador del ser humano es Dios, pero la palabra ahí que está llamando la atención dice, entonces dijo Dios. ¿Qué dijo Dios? Hagamos al hombre. No dijo, voy a hacer al hombre. ¿Entienden un poquito esto entonces? Allí Dios estaba
con el Hijo. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Bien, estamos en San Juan 1:1, ¿no es cierto? Y no es fácil interpretar este asunto de que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios, ¿no es cierto? Y el verbo era Dios. Pero nosotros podemos ver allí también el gran tema del evangelista Juan es la deidad de Cristo. Y vamos a mirar en Juan 20:28. En el mismo Evangelio de Juan, pero en el capítulo 20, el verso 28. Juan 20:18. 28. 28. Hay un testimonio ahí. ¿Qué dice Tomás en San Juan 20:28? Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. ¿Ok? Su siervo, su discípulo, y más adelante el apóstol, va a decir, Señor mío y Dios mío. Estaba frente a él. Ahora, en Juan 1:1 va a proporcionar el telón de fondo para todo el libro de Juan y también todas las epístolas que van a venir. Entonces, allí se está observando la progresión lógica que esto va a ir vinculándolo. Juan 1:1 habla de la preexistencia de Cristo. En el principio, entonces, existía Él. Él era la verdad. Además, va a hablar de una coexistencia, porque cuando dice, y el verbo estaba con Dios. Y en Juan 1:1, una vez más, menciona su existencia divina, cuando habla de que este verbo era Dios. Lo corrobora cuando vamos al verso 14, San Juan 1:14, cuando dice, y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad, y de verdad. Entonces, lo que se estaba tocando en este verso primero, se corrobora con el verso 14, donde aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, dice, lleno de gracia y de verdad. De verdad. Bien, estamos entonces haciendo un análisis de los 4 fantásticos de la Biblia. Génesis 1:1, Juan 1:1, Juan 1:14 y Juan 3:16. Juan 3:16. Estos 4 textos, entonces, que lo estamos tratando de analizar, y después les voy a dar también otros textos para que ustedes lo analicen para mañana. ¿Ok? Vamos al tercero. Juan 1:14. Y aquel verbo fue hecho carne. ¿Quién me copia y me sigue, por favor? Amén. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Bien. Amén. En Juan 1:14 se nos dice que cuando Jesús toma forma humana en Belén, en cierta manera armó su tienda o su tabernáculo
entre nosotros. El griego habitar se refiere a alojarse en una tienda. En una tienda. En Juan 1.14 es probablemente el mejor verso que se toma para la encarnación. Encarnación. El verbo, Dios y Hijo, Dios y Hijo, se hizo carne, o sea, se humanizó y habitó, armó su tienda entre nosotros. Qué lindo, ¿no es cierto? Mira, lo que quiero yo es enseñarte un poco cómo estos textos se pueden ir armando, edificando, construyendo, ¿no es cierto?, para que nuestra mente, en cierta manera, no lo olvide, porque la idea aquí es memorizar los textos. Génesis 1.1 que dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Nada más. Génesis 1.1. Entonces, Génesis 1.1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Génesis 1.1. Siempre el texto debe comenzarlo y debes terminarlo. Amén. Es la forma. Génesis 1.1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Génesis 1.1. ¿Okay? Entonces, así lo vamos a ir poco a poco amoldando a nuestro intelecto. San Juan 1.1. Amén. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios. y el verbo era Dios. San Juan 1.1. ¿Ok? Otra vez. San Juan 1.1. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. San Juan 1.1. San Juan 1.1. San Juan 1.1. Entonces hemos repetido ya dos textos. El tercer texto está en el verso 14. Y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. San Juan 1.14. Entonces, San Juan 1.14 dice, y aquel verbo se hizo carne y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia Y de verdad. y de verdad. San Juan 1.14. En nuestra mente, fíjese, en nuestra mente hay algo allí que tiene pausas y continúa, tiene pausas y continúa. Por ejemplo, dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Ahí hay una pausa, y habitó entre nosotros. Entonces, y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y después dice, y vimos su gloria. Cuando llego yo al pensamiento de gloria, repito gloria. Ahí está la pausa. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Ahí hay una pausa. Y después dice lleno, ¿no? Lleno de gracia y de verdad. San Juan 1.14. ¿Ok? Entonces así vamos armando, poco a poco vamos armando. Y entonces dice San Juan 1.14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. San Juan 1.14. Muy bien. Estamos entonces mirando el contexto, de este San Juan 1.14, ¿no? Se nos dice entonces que cuando Jesús toma forma humana, en Belén arma su tienda o su tabernáculo entre nosotros. Y el griego, estaba hablando el griego, habitar, habitó,
se refiere entonces a alojarse en una tienda. Y entonces este verbo que habla de Dios Hijo se hizo carne, o sea, se humanizó y habitó. Esto quiere decir, armó su tienda entre nosotros. Al memorizar Juan 1:14, toma tiempo, hay que tomar tiempo para estudiar todo el pasaje, ¿ok? Hay que tomar todo el pasaje, porque este Evangelio de Juan es maravilloso, es muy lindo. Comienzas con el verbo en el capítulo 1, te vas al capítulo 2, donde se habla de el milagro de las bodas de Caná, ¿no es cierto? Y poco a poco te vas a ir adentrando hacia los ministerios del Señor. Pero qué bueno que nosotros podemos encontrar aquí en San Juan 1:14 ese verbo. Ahora, déjame darte una guía como bosquejo de este San Juan. En primer lugar, Jesús es el Dios que nos creó. Primer punto para analizar en San Juan. Y eso está en el capítulo 1, del 1 al 3. Jesús es el Dios que nos creó. Él es el Dios que existió desde el principio y a través de quien todas las cosas fueron creadas, ¿no? Tanto Él como su Padre y el Espíritu Santo. Es interesante que en el Génesis 1 encontramos una fuerza increíble. Mira, en el verso 2, del Génesis dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿Ok? ¿Quién estaba haciendo todas esas cosas? Dios. ¿Y quién estaba, en cierta manera, obedeciendo a esa voz de Dios? El Espíritu de Dios, que se movía. Entonces ahí encontramos a Dios y al Espíritu. Pero en el verso 26, cuando dice, hagamos al hombre, ya involucra a su Hijo. Y ahí está el trino. Ahí está el trino Dios. ¿Ok? Bien, el bosquejo entonces de San Juan para entender a grandes rasgos, ¿no es cierto? Lo que queremos que en cierta manera quede en nuestro corazón es que Jesús es el Dios que nos creó. Después vamos a encontrar en el verso 4